comenzar un poquito conversando, ¿no? Sobre esto que sucedió eh, en nuestro mundo, porque no es algo que solamente ocurrió en Latinoamérica. Se terminaron afectando algunas empresas, ¿no? Entonces, eh, explícame esto de Crown Strike, ¿no? Crown Strike. Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿No? Explícanos como para los que no somos expertos en esos temas. A ver, eh, ¿es un virus? ¿Es un software? ¿Es un hardware? ¿Es una plataforma? ¿Qué cosa es Vale, sí, yo creo este? que hay que empezar por ahí, por entender qué es CrowdStrike. CrowdStrike es una plataforma, ahorita se han puesto muy de moda muchas plataformas, sobre todo en la nube e híbridas, Ajá, que ayudan a identificar amenazas tempranas, a identificar y en algunos casos a detener amenazas tempranas en entornos corporativos. Sí, yo creo que la forma más fácil de entender qué es CrowdStrike es, haz de cuenta, es un antivirus, ¿cierto? ajá, Empezar por ahí. CrowdStrike es un servicio de antivirus, como digo yo, antivirus con esteroides porque hace muchísimas más cosas que un antivirus como el que conocemos, como el que utilizamos en nuestras casas. Esto es una plataforma corporativa que se encarga de realizar varias tareas. Primero que todo, hay que entender que es una plataforma cloud, ¿cierto? Es decir, es una plataforma en la nube que tiene unas aristas híbridas, es decir, que yo puedo instalar algunos sensores de datos locales en mis redes para alimentar la información que envío a la gente de CrowdStrike. CrowdStrike es una herramienta de ciberseguridad, principalmente que la venden, como muchas otras que existen en el mercado, con capacidades de machine learning y con capacidades de inteligencia artificial principalmente para desarrollar una tarea que se llama inteligencia y cacería de amenazas. Entonces, CrowdStrike tiene varios, varias aristas, por decirlo de alguna manera. Por supuesto, tiene un antivirus que lo conocemos hoy en día como antivirus de próxima generación, que lo utilizan muchísimas plataformas y de próxima generación lo que significa es que son antivirus basados en comportamiento, basados en heurísticas un poco más complejas que los antivirus tradicionales que conocemos que se basan en firmas. ¿Cuál es la o sea, diferencia? esto es como un antivirus con inteligencia artificial, algo así se puede decir. Claro, ¿Algo de eso tiene? con muchísimas más capacidades que brinda la inteligencia artificial, pero esto hay que dividirlo en varias partes. Primero está el módulo de antivirus, que como les digo es un antivirus de próxima generación, es decir, basado en comportamiento, es decir, que reacciona frente a lo que suceda en las máquinas em, y no basado en firmas, que es la aproximación tradicional. Basado en firmas significa, yo encuentro un archivo que coincide con algo malo que ya conozco y lo detecto y lo paro. No, en este Ujú. caso, como existen cosas que tal vez yo no conozco, sino que veo comportamientos potencialmente maliciosos, entonces ahí es donde entra el tema del antivirus de próxima generación. También se ubica como una plataforma EDR o XDR. ¿Qué significa EDR o XDR? Que necesita la instalación de un agente, de un softwarecito que envíe los datos, o sea, la instalación del software en las máquinas endpoints, de ahí lo que llama EDR. Máquinas endpoints pueden ser los servidores, pueden ser los portátiles de los usuarios, es decir, cualquier punto final de usuario, cualquier máquina dentro de la organización puede tener instalado estos agentes. ¿Para qué? Precisamente para hacer la protección y el envío de datos a CrowdStrike. Entonces, hay un módulo EDR y XDR. XDR es Extended Detection and Response, básicamente porque me ayuda a verificar cosas como que los archivos no se modifiquen de manera maliciosa y otra serie de tareas importantes. Pero el foco está en todo el tema de inteligencia de amenazas y cacería de amenazas. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros hoy en día tenemos infraestructuras tecnológicas muy complejas. Es decir, no es como antes que teníamos que proteger nuestro servidor Windows y ya, lo que yo le llamo los silos, bueno, lo que en la industria se llaman los silos. Hoy en día nuestra infraestructura tecnológica tiene cloud, tiene equipos, tiene servidores virtualizados, tiene servidores on-premise, es decir, son muy complejas, tiene aplicaciones web, em,
aplicaciones móviles. Entonces, eso hace que sean mucho más complejos. Y el proceso de threat intelligence o de threat hunting lo que dice es, bueno, yo voy a recoger la información desde diferentes puntos. Entonces, voy a recoger la información del firewall, voy a recoger la información de los servidores, de las aplicaciones, voy a poner todo eso en una sola bolsa y los comportamientos que resulten maliciosos o que yo pueda comparar como comportamientos maliciosos, esos los voy a alertar e incluso en algunos casos los voy a detener de manera automatizada. Ese es el tema de la inteligencia y de la cacería de amenazas. Es entender cómo pueden venir ataques desde diferentes fuentes que puedan llegar a comprometerme en mayor o menor medida la infraestructura. Y eso es lo que hace CrowdStrike. Básicamente, instalar unos agentes en un montón de máquinas en las cuales todas reportan a una consola centralizada o a un data processor y con toda esa información correlacionada unos procesos de machine learning y de inteligencia artificial que me ayuden a identificar esas amenazas. ¿Cómo funciona la plataforma? Ahí es importante también entrar en ese punto. Y sobre todo hago mucho énfasis en el tema de inteligencia de amenazas y de cacería de amenazas porque ese fue realmente el problema que vimos con CrowdStrike el viernes pasado. Como les decía, esto requiere la instalación de un agente que se llama Falcon, que tiene varios componentes. No voy a entrar en el detalle técnico de cuáles son esos componentes, pero las actualizaciones que debe recibir ese agente para poder hacer bien su trabajo se llaman, así como se hacían actualizaciones de firmas antes en los antivirus, hoy en día se hacen actualizaciones de una cosa que se llama indicadores de compromiso. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta para seguir desarrollando el tema. ¿Qué son los indicadores de compromiso? Los indicadores de compromiso son básicamente información que se ha recopilado a través de todo el Internet, ¿cierto? De diferentes tipos de ataque. Entonces, lo que hace CrowdStrike es tener bases de datos gigantescas de direcciones IP que ya sabemos que son maliciosas o que pueden tener un centro de comando y control de ciberdelincuentes o que han originado ataques y cosas así por el estilo. Eso es un indicador de compromiso. Indicadores de compromiso son archivos, por ejemplo, también conocidos que se puedan haber estado difundiendo a través de diferentes redes, incluso de IP Dark Web, con firmas criptográficas conocidas, es decir, archivos ya conocidos. Esos son indicadores de compromiso. Entonces, en términos generales, los indicadores de compromiso son las nuevas bases de datos que me van a decir o que le van a decir a esta gente de Falcon, oiga, aquí estoy viendo un comportamiento que coincide con o que tiene elementos de indicadores de compromiso que yo ya conozco, que sé que fueron ataques exitosos en otros países, en algún otro lugar, o que corresponden a la forma de trabajo, entre comillas, de algunos grupos ciberdelincuenciales. Y cuando esos indicadores de compromiso coinciden con alguna actividad que yo veo en mis máquinas, CrowdStrike lo que hace es detener, alertar y en algunos casos detener de manera proactiva ese tipo de ataques. Entonces, a eso nos referimos con indicadores de compromiso. ¿Qué pasa con esos indicadores de compromiso? Como esas son bases de datos gigantescas y realmente el valor que tienen este tipo de herramientas es entre más completas sean esas bases de datos de indicadores de compromiso, pues mejor van a poder hacer su trabajo. Estamos hablando de millones y millones de registros que se procesan a través de unos motores de machine learning supervisado y no supervisado y que al final... Esto es un poco del tema de mercadeo, de que ahorita todo viene con inteligencia artificial. Realmente en este tipo de plataformas de inteligencia artificial no se está utilizando tanto para análisis, para eso se utiliza el machine learning, sino que se utiliza es más para toda la parte de reporting, para toda la parte de creación de los dashboards y para la sugerencia de algunos tipos de acciones. Entonces, importante, para resumir hasta ahí, tener en cuenta que es una plataforma cloud que se basa, que recibe información de agentes instalados en máquinas alrededor de todo el mundo y esos agentes lo que hacen es comparar esos indicadores de compromiso ya conocidos para determinar si estamos o no estamos bajo ataque en una infraestructura compleja. Pues en Claro, o sea, términos generales, eso es lo que hace CrowdStrike como herramienta de claro, ciberseguridad. y esos indicadores de compromiso, entonces, se termina convirtiendo o termina generando unas banderas rojas, digamos, unas señales de alerta, que no Claro. necesariamente son concluyentes, ¿no? Porque si se basan digamos, en análisis, o sea, no necesariamente van a ser concluyentes si son las típicas señales de alerta. Y si son Pues señales sí, de no. alerta, O sea, sí, perdóname, te interrumpo porque sí, no, sí pueden o no pueden ser concluyentes. Es decir, si yo estoy viendo que hay una dirección IP
conocida, que ya está en las bases de datos de indicadores de compromiso, que está Ahí, tratando de ejecutar claro, actividades en mis sistemas, ahí no hay eso hay que duda, detenerlo inmediatamente porque no hay duda, claro, es una alerta y hay que claro. detenerlo. Pero hay Claro, otras que esa es deben una alerta enriquecerse. concluyente, claro, y hay otras Exacto, que pueden ser como que están en una zona gris de repente y que uno tiene que hacer una verificación adicional. Y exactamente. eso podría ser de repente lo que se llama un falso positivo, es decir, que estos análisis basados en los indicadores de compromiso me pueden dar o le pueden dar, digamos, una, este, eh, o pueden detener una actividad y de repente no era una falsa alerta, digamos, ¿no? O sea que Sí, no era lo que precisamente se quería evitar, pero detuvo, digamos, un proceso o detuvo, digamos, una continuidad, ¿no? Entonces, ¿eso puede así suceder? es. Sí, claro, y estas son herramientas, todas estas herramientas de próxima generación, porque realmente CrowdStrike es solo una de un universo impresionante de herramientas de ese estilo que hay. Tienen una premisa fundamental que se llama minimizar la fatiga de las alertas. ¿Qué significa minimizar la fatiga de las alertas? Que en plataformas tradicionales, plataformas previas, era más probable ver esos falsos positivos y que generaran una cantidad de alertas que de pronto no servían para nada. Ahora precisamente poner en conjunto los temas de Machine Learning con inteligencia artificial hace que se puedan depurar y que se puedan curar mucho más las alertas que realmente van a requerir una acción, bien sea humana o bien sea directamente automatizada de la plataforma, ¿cierto? Pero que existe la posibilidad de que haya falsos positivos, existe la posibilidad. ¿Qué nos ha pasado a nosotros en nuestro SOC, por ejemplo? Que es mejor realmente detener todo, tener cualquier cosa que parezca maliciosa, así no lo sea, y preguntar, como dicen por ahí, disparar antes de preguntar. Pero a lo que nos ha sucedido a nosotros es que, por ejemplo, personal administrativo de TI comienzan a ejecutar scripts para sacar el listado de los usuarios de un dominio, por decir algo. Es una tarea legítima, es una tarea de administración, pero nuestros sistemas lo ven entonces como una tarea maliciosa y lo detienen. En ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Pues crear la lista blanca, crear el permiso para que ese usuario específicamente que lo conocemos y que sabemos que está haciendo algo bien hecho, o que es parte de su tarea administrativa, pues realmente lo pueda hacer. Pero aquí es jugarle a la política del mínimo privilegio, a la política de detener todo y más bien comenzar a abrir aquellas cosas y abrirlas temporalmente, aquellas cosas que sean necesarias en ciertos momentos sobre ciertas máquinas y por ciertos usuarios específicamente autorizados. Entonces, sí, Claro. es posible que Bien. todavía haya algunos falsos Entonces, positivos, pero pues la idea, el objetivo precisamente de meterle inteligencia artificial a todo este asunto es que cada vez sean menos. claro. Ahora, entonces creo que pues, nos has hecho una buena explicación, sobre todo de una manera muy sencilla de cómo funciona esto. Y la pregunta es, bueno, el viernes pasado, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Dónde estuvo la falla? ¿No? Porque aquí estamos hablando de servicios para plataformas tecnológicas que son, o sea, que involucran, digamos, industrias de miles de millones de dólares en el mundo, ¿no? O sea, son miles de millones de dólares, o sea, entonces uno debería esperar que, pues, las fallas, no ocurran o ocurran por espacios muy reducidos, por tiempos muy reducidos, que haya una estrategia de continuidad para estos casos por la materialidad, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? O sea, para que haya sido algo tan grave, ¿no? Porque esto paralizó aeropuertos, ¿no? Paralizó, digamos, una serie muchas líneas aéreas, obviamente. Cuando se paralizan aeropuertos y uno empieza a pensar paraliza líneas aéreas. Al paralizar líneas aéreas, se saturan los hoteles, por ejemplo, ¿no? O sea, el servicio de hotelería se satura, empiezan a colapsar, o sea, empiezan a pasar una serie de cosas que pregunta, ¿qué fue lo que pasó entonces? Sí, y es bien interesante porque eso hay que verlo desde una perspectiva netamente cronológica. Es decir, pongámonos un instante del lado del usuario final, ¿cierto? El usuario final que no tiene ni idea, o sea, que solo sabe que su máquina tiene un Windows, por ejemplo, en un aeropuerto, pero no tiene ni idea de qué hay detrás. Un buen día simplemente prende su máquina y al prender su máquina, ¡pam!, pantallazo azul. Eso fue lo que sintieron esos usuarios.
intenta, cuando uno le pasa un pantallazo azul, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez en la vida, entonces intentan reiniciar, que saque la información que necesita, pa, otro pantallazo azul al intentar subir la máquina. Y así, se vuelve El un típico bucle infinito consejo, de pantallazos azules. el típico consejo de nuestros amigos de TI, ¿no? Ajá, Apaga y enciende, ¿no? apaga y enciende. Lo que pasa es que en este caso, cada vez que se encendía había un pantallazo azul y se volvía un bucle infinito de reinicios de las máquinas, ¿cierto? Claro. Eso era lo que veía el usuario. Y hay que preguntarle Entonces, a alguien eso. ¿Qué está hay que pasando? Porque preguntarle a alguien, uno tiene que preguntarle a alguien. Alguien tiene que tener una respuesta, ¿no? En por nuestra supuesto. organización, nosotros ya agarramos el teléfono de TI, aló TI, ¿qué es lo que está pasando, no? Pero en estos casos, cuando tú estás conectado a un servicio que protege, digamos, alojamientos en las nubes, ¿a quién llamas? Claro. Y el problema de fondo es que, como te digo, o sea, yo como usuario final no sé que hay un CrowdStrike, no sé que hay nada. Yo veo un pantallazo azul y yo digo, Windows está fallando. Comienzan Claro. a darse esos bucles infinitos de reinicios de máquinas. No, Windows está fallando. Como dices tú, llamamos a los de TI y la respuesta es, no sabemos, no tenemos ni idea, lo estamos viendo por todos lados. Entonces, lo digo de esa manera porque lo primero que mucha gente pensó era que se trataba de fallos en las máquinas Windows. Y pues lo primero que se viene a la cabeza en una situación de esas es un ciberataque masivo sobre las máquinas Windows, sobre el sistema operativo Windows. Comienza a pasar el tiempo, comienza a salir información adicional de qué es lo que está pasando, comienza la misma gente de CrowdStrike a sacar ciertos comunicados que se demoraron un poco, pero salieron algunos comunicados y en muchas organizaciones se dieron cuenta por una mera comparativa de que las máquinas que tenían CrowdStrike, el agente, el Falcon del que estábamos hablando hace un instante, eran las que entraban en ese bucle infinito de reinicios y las máquinas que no lo tenían pues operaban normalmente. Entonces ahí ya hay una primera identificación. Esto tiene que ver con el agente de CrowdStrike, ¿cierto? El problema de fondo es que el agente de CrowdStrike está en los servidores, incluso está en infraestructura muy crítica. Entonces comienzan a depurar el tema y se dan cuenta que efectivamente, el fallo viene por el lado de CrowdStrike. Comienzan a salir todas las teorías de conspiración también en Twitter. En algún momento dijeron que era el mayor apagón tecnológico de la historia gracias a CrowdStrike. Salieron muchos chistes porque decían incluso que la estrategia de CrowdStrike era precisamente como son herramientas de protección, pues que la estrategia era que no se podía hackear lo que no se podía aprender. Entonces, que esa era la estrategia, que bien por esa. Comenzaron a salir muchísimos chistes alrededor de eso, ¿cierto? Pero al final, cuando entendemos qué es exactamente lo que sucede, bueno, otra cosa, comienzan a decir cómo es que van a hacer un despliegue de una actualización un viernes para dañar el fin de semana de la gente de TI, que fue que no, esa actualización no fue probada por parte de CrowdStrike, que no surtió los procesos necesarios para poder ser liberada hacia todas las máquinas que tenían el agente Falcon. Y en términos generales hay algunas cosas en las que se tienen razón y hay otras en las que no. Ya entrando a ver desde el mismo reporte de CrowdStrike y desde muchísimas otras fuentes que analizaron bastante en detalle esta situación, primero que todo, no se trató de un ciberataque. Eh, Segundo, se trató de una actualización errada, una actualización errónea más bien, de uno de los archivos de firmas de indicadores de compromiso que fueron liberados hacia todas las máquinas que tenían instalado el sensor Falcon de CrowdStrike, ¿cierto? Entonces, por eso les decía, el sensor Falcon tiene varios componentes. Una cosa es el sensor como tal, ¿cierto? Que recopila mucha información y otra cosa al estilo antivirus como su base de datos de firmas, por decirlo de alguna manera, que en este caso son los templates de inteligencia de amenazas, de indicadores de compromiso. Uno de esos templates resultaba em, haciendo operaciones en memoria reservada o en memoria inexistente, es decir, salió con un error que ni siquiera fue de programación, salió con un error que lo que dicen, estoy tratando de hacerlo lo menos técnico posible, pero básicamente se trata de un error en donde la memoria que ya tenía utilizado ese sistema operativo cuando estaba corriendo, al instalar esa,
esa actualización intentó acceder a los mismos espacios de memoria o intentó trabajar dentro de esos mismos espacios de memoria y eso es lo que genera un pantallazo azul. Típicamente cuando vemos nosotros pantallazos azules, nosotros, por ejemplo, cuando hay un daño de hardware, no sé, que la tarjeta de video del computador entra en fallo y comienza a hacer operaciones que van a afectar la memoria principal del equipo. Ahí vamos a ver un pantallazo azul, un ratón, por ejemplo, pues, dispositivos periféricos. Entonces, principalmente los pantallazos azules vienen cuando hay un conflicto de memoria, de utilización de memoria, y sí estoy hablando de la memoria RAM principalmente. Cuando hay un conflicto de utilización de espacios reservados de memoria, espacios reservados porque ya los tenga otra aplicación o porque simplemente sean inexistentes y se salgan lo que conocemos en ciberseguridad como un buffer overflow o un overflow de datos, digamos, fuera de esos espacios de memoria eh, a- apartados, digamos, para esas operaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que llega eh, la gente de CrowdStrike hace las pruebas, porque también quedaron documentadas y ahí están publicadas en su página todas las pruebas que hicieron sobre el sensor, sobre la actualización del sensor, todas las pruebas que hicieron sobre el validador de contenido, que es el otro, es otro de los componentes de ese sensor Falcon. Todas las pruebas pasaron, pruebas exhaustivas, todo funcionó perfectamente bien e incluso las pruebas que hicieron sobre las bases de datos también están publicadas. Entonces, el consenso general hoy en día fuera, después de todos los mitos y después de todas las cosas que se vieron en redes sociales, es que realmente era muy difícil, casi que imposible predecir que eso iba a suceder. Es decir, no estamos diciendo que no hubo un error, por supuesto que hubo un error en la actualización de las firmas, en la actualización de los indicadores de compromiso, pero era muy difícil predecir que se diera ese error precisamente porque si bien todo el proceso de testing pasa adecuadamente del lado de CrowdStrike y cuando hacen el despliegue hacia las máquinas de los clientes es que se presenta esa situación, pues realmente no había, es decir, ahí no hay una negligencia, por decirlo de alguna manera, de parte de la gente de CrowdStrike ni nada de eso. Sí, un error tecnológico, sí, de pronto un descuido, es decir, no estamos quitando las responsabilidades que caen ahí, pero la verdad es que técnicamente era muy difícil predecir ese tipo de situaciones en la utilización pues, de estos agentes. Como les digo, todo testeado, todo probado según protocolo y cuando se van esas actualizaciones a los sistemas finales es que entonces llegan los problemas y se da toda esta situación. Como les decía, hubo varios mitos alrededor de todo este tema. Primero, que pues el culpable era Microsoft, que los sistemas tan malos basados en Microsoft, de toda la vida Microsoft siempre le han echado, eh, Bill siempre Gates se le han tenía la puesto culpa. problemas. Exacto, Claro. Bill Gates tenía la culpa y todo eso. Los mitos de que la falta de cuidado de CrowdStrike, eso también quedó superado porque realmente hubo testing. Había otros mitos ya más conspiranoicos alrededor de que hubo gente que comenzó a mirar que hubo unos movimientos en las acciones de CrowdStrike como 2 o 3 días previos al apagón, al problema que se presentó. Entonces que todo eso era coordinado y concertado por la gente de CrowdStrike. El manejo de PR, por ejemplo, de parte del CEO de CrowdStrike estuvo un poco deficiente realmente, pues porque al final de cuentas yo me acuerdo que el primer comunicado ni siquiera ofreció disculpas ni nada, sino como sí, estamos conscientes y estamos trabajando en el desarrollo, ya más adelante salen a ofrecer disculpas por la situación y parte de esas disculpas se materializan en un bono de $10 en Uber Eats para que, dice, el próximo café para los amigos de TI se los regalamos nosotros desde CrowdStrike, entonces le mandaron a todo el mundo un bono de $10. Obviamente eso causó otro revuelo porque dicen, oiga, $10 frente a todo lo que pasó, o sea, no se van a O limpiar sea, con eso. Bueno, ya qué comenzaba a mal salir un gusto montón de eso, cosas, ¿no? Yo no pero por sabía eso, supuesto, pero pero qué por pésimo supuesto. gusto. O sea, digamos, de alguna manera, cuando tú estás en una situación de pérdida, ¿no? En una situación de pérdida, en una situación de estrés, ¿no? Tú no le haces una broma a alguien en un momento de estrés, ¿no? Entonces eso como que no, no correspondía No, al drama, eso fue no un correspondía al tiro, drama, eso ¿no? O fue un sea, disparo en la eso, oscuridad completísimo. pero O sea, por Dios, ¿quién los habrá asesorado? Eso. sí. Ahora, ayer vi que salieron, fue con un tema
como de un bounty, de un premio, en donde quieren que les envíen evidencias de quiénes fueron las personas que detectaron y Una solucionaron el recompensa. sistema, ajá, una Eso es muy recompensa clásico, sí, una de recompensa. quiénes fueron las personas que detectaron y resolvieron el problema en el menor tiempo posible. Les pidieron que les mandaran evidencias y hay unos premios de creo que de 10.000, 5.000 y $2.000, una cosa así por el estilo. Pero pues, a ver, yo creo que entendido el problema, eh, y teniendo claro que finalmente, aunque hay una responsabilidad de parte del fabricante, era una situación muy difícil de prever. Hombre, el verdadero impacto de esta situación es que, si lo pensamos bien, si hubiera sido una falla también que se hubiera podido arreglar por la nube, hubiera pasado desapercibida. ¿Cierto? El verdadero impacto de toda esta situación es que es una falla que la única manera de solucionarla era yendo físicamente a cada uno de los sistemas que presentaba el pantallazo azul, iniciarlo en modo seguro, borrar unos archivos y volver a reiniciarlo. Es decir, simple y llanamente no había forma de distribuir una actualización, no había forma de hacer algún tipo de trabajo remoto para poder solucionar este problema. Entonces, eso implicaba el desplazamiento de muchísimas personas a los sitios físicos donde se encontraban los equipos afectados para poder hacer unas operaciones manuales. Y eso es lo que nos pone a pensar hoy en día, bueno, una semana después todavía no hay full operaciones en muchos de estos mercados. En Delta, por ejemplo, creo que todavía tiene algunos problemas en cuanto a su recuperación de la operación. Y bueno, hay muchas cosas que han sucedido que todavía no estamos al 100% de retorno en las operaciones al día de hoy, una semana después que estamos hablando. Pero pues es que imagínese el costo total de desplazar muchas personas a cada uno de los puntos afectados físicamente para que ejecutara unos comandos físicamente dentro de los equipos en los que había que ejecutarlos. Entonces, ahí es donde viene el tema, bueno, ¿cuánto cuesta esa resolución? ¿Cuánto cuesta esa recuperación? Primero que todo, ¿cuánto cuesta en términos humanos? ¿Cuánto cuesta en términos de lucro cesante, por ejemplo, la salida de las operaciones? ¿Cuánto cuesta o sea, cuál es el costo total de toda esa recuperación al final de cuentas, patrocinado por CrowdStrike? Patrocinado, lo digo de manera sarcástica, por supuesto. Eh, entonces, estamos muy a la expectativa de qué es lo que va a pasar. Es decir, qué es lo que puede pasar, cómo se puede revertir eso en demandas, si es que se va a revertir en algún tipo de acciones judiciales. Pero al margen de cómo se va a revertir o cómo se va a recuperar, bueno, pueden que muchas de estas empresas tengan pólizas cyber, por ejemplo, que tengan cubierto el tema de la pérdida de operación y que muchas cosas se vayan por aseguradoras. En fin, aquí pueden pasar muchas cosas para esa resolución. Pero yo creo que la reflexión de fondo es precisamente, oiga, nosotros, y con esto no quiero generar miedo, quiero ser muy claro. Como lo dijiste al principio, Ernesto, no estamos exentos de que esto vuelva a suceder y que vuelva a suceder en una mayor escala, por ejemplo. Es decir, ¿a quién le estamos abriendo la puerta de nuestros sistemas para que ejecuten acciones como estas, como las que ejecuta CrowdStrike dentro de estos sistemas? Pero el reto realmente está en que si yo no le abro las puertas a este tipo de empresas como CrowdStrike, pues no tengo protección. O si yo vuelvo a la situación esa de antaño en la cual primero pongo las actualizaciones en un sandbox para ver que todo funcione bien y luego las despliego al resto de la red. Estoy perdiendo tiempo valioso, tiempo de inmediatez que se necesita en términos de ciberseguridad. Esto realmente es un tema bastante complejo de resolver, em, en términos de que hay un componente de confianza, ¿cierto? Con estas empresas de estilo CrowdStrike, pues yo tengo que confiar que saben lo que están haciendo y seguramente eso generará unas lecciones aprendidas que puedan ayudar a mejorar o a tener algún tipo de kill switch o a tener algún tipo de mecanismo de resolución más expedito, que se aprenda de esto. No lo he visto todavía, pero se tiene que aprender porque es que al final yo creo que este es un claro ejemplo de cómo la tecnología puede terminar impactando efectivamente las vidas humanas, ¿cierto? En nuestro día a día. Es decir, el impacto en los aeropuertos, sí hubo bancos afectados, el impacto en muchísimas industrias, pues generó al final un impacto
que se sale del escenario meramente tecnológico y que termina afectando ya la vida diaria, el día a día de de nosotros como personas. Claro. Es decir, digamos, Te escucho, Ernesto. sí. Ah, bueno, mira, digamos, por lo que hemos conversado hasta el momento, me gustaría saber si tú estarías de acuerdo en decir que esto ha sido lo más parecido a un accidente tecnológico, ¿no? Sí, claro. Un accidente tecnológico en el que este, siempre hemos estado expuestos y lo más importante es ser realistas y tener presente que seguimos estando expuestos a estos accidentes tecnológicos, ¿no? O sea, eso como, digamos, un primer punto de partida. Y, y que los riesgos siempre van a existir y nunca los vamos a poder eliminar, ¿no? Tercero, vamos a seguir necesitando a proveedores como CrowdStrike o cualquier otro, ¿no? De estas soluciones, estas herramientas, lo vamos a seguir necesitando, ¿no? Entonces, eh, y yo creo que probablemente vamos a perjudicarnos a nosotros mismos si dejamos digamos, de continuar con esos servicios, ¿no? Yo creo que hay un componente de Eh, confianza aquí en medio de todo eso. Es decir, tenemos sí, que tener una confianza razonable en algunos proveedores. O sea, me parece perfecta esa definición que haces de un accidente tecnológico. Lamentablemente un accidente, o sea, yo creo que la parte de la lección aprendida es precisamente pues que ese tipo de accidentes pueden llegar a ser de escala mundial, ¿cierto? Y eso es algo a lo que debemos preparar. Yo creo que aquí hay lecciones aprendidas del lado de CrowdStrike, poder de pronto encontrar la manera de que si una situación así imprevista se llega a presentar de nuevo, por lo menos haya una forma de revertirlo casi que automáticamente, eso es posible. Es decir, probablemente dentro de esa actualización podría haberse tomado en cuenta algún mecanismo que frente a un reinicio de la máquina se hiciera el rollback automáticamente o alguna cosa así por el estilo. No sé, nuevamente lo estoy poniendo muy simple frente a lo que es. Pero bueno, yo creo que del lado del fabricante tiene que haber unas lecciones aprendidas del lado de la industria, porque es que vuelvo y les digo, CrowdStrike no es el único en el mercado, hay infinidad, hay montones de jugadores en el mercado, en la industria de ciberseguridad, que hacen lo mismo que CrowdStrike. CrowdStrike es de los más reconocidos, pero hay muchísimos jugadores que hacen eso. Entonces, también tiene que haber lecciones aprendidas para toda esa industria y del lado nuestro, pues del lado del usuario final no hay mucho que hacer, pero del lado de TI, de los equipos de TI, de los equipos de ciberseguridad, de los clientes que confían en esas herramientas, pues yo creo que también tenemos que tener la lección aprendida de que ese es un riesgo, eso es algo que puede pasar como lo has mencionado, entonces cómo nos vamos a recuperar en caso de, cómo vamos a recuperar, o sea, incluir eso dentro del plan de contingencia, incluir ese tipo de situaciones dentro del plan de contingencia para poder rescatar por lo menos las operaciones, así sea parcialmente, de la manera más rápida posible. Pues aquí hay lecciones aprendidas para todo el mundo realmente. sí, mira, tenemos una pregunta. Por acá nos dicen que si el escenario descrito como todo testeado indicaría que el mecanismo de despliegue no estuvo adecuadamente controlado. Sí, yo ¿Qué creo que piensas tú? esa es una buena afirmación, que el mecanismo de despliegue no estuvo adecuadamente controlado precisamente porque, como les decía, según la información oficial de CrowdStrike, todo fue testeado, todo siguió los protocolos y en sus procesos de testing todo salió bien. Em, pero yo diría más que el mecanismo de despliegue, yo diría es esa, esa, esa pequeña porción en el template de actualización, en el template de los indicadores de compromiso que fue el que resultó afectando la memoria, eso fue lo que no estuvo controlado realmente. Es decir, igual nadie se imaginaba que algo así pudiera llegar a suceder, pero era lo que decía hace un instante. Yo entiendo el adecuadamente controlado en términos de que
la lección aprendida para esto, como les decía, es que existan, ojalá lo hagan, desarrollen un mecanismo que en caso de falla y en caso de una falla extrema, por lo menos se pueda autorrevertir o pueda hacer algún tipo de operación un poco más automatizada. Entonces, pues de todo esto se trata de aprender, porque claramente ese mecanismo, ahí es donde entra para mí lo de que no estuvo adecuadamente controlado. Más que el mecanismo de despliegue, el contenido de esas actualizaciones. Muy bien. Bueno, eh, pues muy interesante todos estos temas. Yo creo que hemos dado una dosis realista de información, ¿no? Y seguramente seguiremos conversando más sobre y aprendiendo, ¿no? Sobre estos temas, ¿ok? Entonces, eh, por aquí tenemos una última pregunta antes de darte un tiempo para palabras finales. Dice, ¿fue ataque general o algunos, ¿no? Parcial, digamos, entiendo? Ese viernes entré a una gasolinera y en la tiendita que tienen una pantalla gigante, estaba la pantalla azul a las 4 de la tarde, ¿no? Entonces, ¿fue selectivo, fue parcial o fue total No, fue total. Primero que el todo, no ataque? fue ataque. Digamos que eso ha sido muy importante tenerlo en cuenta. No se trató de un ciberataque, se trató de un fallo tecnológico. Bueno, aunque eso hay muchas variantes de esa percepción de ataque, ¿no? Porque por ahí vi algunos puristas que decían, pero es que la disponibilidad es un parte de la triada de la seguridad de la información, entonces si hubo indisponibilidad, pues hubo ataque. Ah, Potato, potaro realmente. Es decir, mm, primero que todo no fue un ataque, no fue un ataque malicioso, no fue un ataque patrocinado por algún tipo de actor de ciberataques. Fue un fallo tecnológico que sí afectó la disponibilidad. Y sí, el gran problema de esto es que fue general. Es decir, general en el sentido de que todo el que tuviera un sistema operativo Windows con un Falcon instalado y lo prendieran o lo pusieran en operación eh, en ese momento en que se dio la actualización, terminó afectado. Esa es la verdad. Entonces, por ejemplo, en el caso que ponen de la gasolinera, pues lo que pasa es que muchas de esas gasolineras, como son, digamos, de corporativas, entonces lo que hacen es que le ponen un Falcon, le ponen un agente a a los endpoints, a las máquinas de punto final que están en los sitios de las gasolineras, por ejemplo. Entonces, todo el que hubiera, en resumen, todo el que hubiera tenido instalado CrowdStrike, el agente Falcon en su momento, y hubiera obtenido la actualización, eh, terminó afectado con sistema operativo Windows, porque ni Mac ni Linux terminó afectado, ¿no? Por cierto. Los que se salvaron, que tuvieran CrowdStrike instalado, pues fueron los que no obtuvieron la actualización porque no sé, no prendieron el sistema o no estaban disponibles. Porque realmente CrowdStrike hizo el rollback de esa actualización unas cuantas horas después. Es que lamentablemente estamos hablando de horas y no de minutos. Unas horas después, entonces ya esa actualización se dejó de distribuir. Pero todo el que hubiera recibido esa actualización terminó siendo afectado. Claro, se salvaron los procrastinadores. Sí, de alguna manera. Ya, yo me hubiese salvado, pero... Ok, ok. Bueno, eh, este, por aquí hay una pregunta que es media técnica, pero no puedo dejar de pasártela. Dice, este tipo de archivos e indicadores de compromiso, ¿no? ¿Debería tener alguna funcionalidad de inmutabilidad? Explícanos para los que no sabemos mucho qué es una funcionalidad de inmutabilidad. Pues hombre, yo estoy seguro, esto lo desconozco, esto lo digo meramente desde el análisis externo, porque desconozco si este tipo de archivos tienen alguna funcionalidad de inmutabilidad, deben tenerlo, pero más que funcionalidad de inmutabilidad, eh, es una protección. La funcionalidad de inmutabilidad es básicamente una protección para que esos archivos no sufran cambios no advertidos, pero igual este no fue el caso. Ajá, Es decir, así el archivo claro. hubiera estado completamente protegido, que estoy casi seguro que lo están porque no conozco ese nivel de detalle de los agentes de CrowdStrike. Em,
precisamente para poder verificar como una autoprotección de la herramienta. Pues como fue liberado así desde el mismo fabricante, la inmutabilidad no habría hecho mayor diferencia ahí. Y pues bueno, yo creo que Claro, ahí a veces claro, abre la claro. discusión también de si frente a una situación de esas yo quiero tener una inmutabilidad. No, eso es necesario para el tema de autoprotección de la información, pero de autoprotección de la plataforma, pero, pero yo creo que nos pone a pensar, es decir, o sea, ¿qué pasa si ese tipo de archivos, por ejemplo, no pueden modificarse, no pueden decir cómo puedo hacer yo un trabajo para poder recuperarme frente a una situación de ese? Es una discusión un poquito más larga. Claro. Bueno, pues mi estimado Juan Carlos, muchísimas gracias por habernos compartido todas estas cosas. Ya sabemos qué cosas son los indicadores de compromiso. Y ya sabemos que no fue un ataque, ¿no? Que, pues se hablaba mucho de eso, ¿no? Y pues te dejo unos minutos finales para redondear ideas y algo que quisieras añadir y comentar. Pues gracias, Ernesto. Yo creo que de redondear ideas las hemos ido redondeando en cada tema. Yo diría como resumen ejecutivo es esto que pasó, este apagón a nivel mundial. Hombre, mucha gente, y sobre todo en redes sociales, le dieron, o sea, fue un tema grave, no le estoy quitando la gravedad al asunto, ni mucho menos, pero comenzaron a salir muchos conspiranoicos alrededor de eso. Más allá de las teorías de conspiración, yo lo que digo es, esto nos tiene que servir para entender que si bien no fue un ciberataque, podría llegar a serlo, ¿sí? Ya hemos visto en el pasado ataques a las cadenas de suministro. Hace algunos años vimos el ataque, por ejemplo, que hicieron a, a SolarWinds, que era una plataforma muy similar a esta, no de seguridad, sino de gestión de redes, utilizada por muchísimos compañías alrededor del mundo. Y ahí sí, unos ciberatacantes le infiltraron el proceso de actualizaciones, código malicioso, que terminaron afectando a muchísimas otras empresas, pero eso sí fue un ciberataque. Entonces, primero, no es la primera vez que vivimos este tipo de situaciones. Hay que ir aprendiendo, hay que ir mejorando, generando lecciones aprendidas de todo esto. La confianza no la vamos a poder dejar de lado, sobre todo cuando se trata con fabricantes de este estilo. Es que yo creo que, yo no sé, hay mucha gente como que no se da cuenta o no ha caído en cuenta de que el solo hecho de que usted utilice una plataforma Windows, una plataforma, por ejemplo, en Azure Cloud, está utilizando un sistema de un tercero y ya está teniendo unos riesgos expuestos desde el punto de vista de cadena de suministro tecnológico. Hay que tenerlo en cuenta. Lo hemos visto con el problema del hackeo que hubo acá hace poco con bueno, todos estos problemas de hackeo que ha habido, de ransomware y de cosas que ha habido recientemente, que terminan afectando las cadenas de suministro, los proveedores de tecnología y cómo eso nos termina impactando a nosotros como clientes finales. Entonces, de eso hay que aprender y yo diría, aunque no me puedo alejar del tema de la confianza con esos proveedores, porque por algo son mis proveedores, por otro lado, como decía mi abuelo, confía pero verifica. Entonces, yo confío en los proveedores, pero tengamos algún tipo de contingencia, algún tipo de botón de pánico que nos permita recuperarnos, así sea parcialmente, o que no nos detengan las operaciones en casos extremos y sobre todo en casos inadvertidos. Es que nosotros desde el tema de riesgo de ciberseguridad siempre pensamos en lo mismo, en el acceso no autorizado, en la falta de disponibilidad, en la fuga de información. Y hay un temita por ahí que es, hombre, ¿dónde ponemos lo que no conocemos, lo que no nos esperamos, lo que puede llegar a pasar y que no tenemos ni idea? Para eso también hay que estar preparados. Entonces, con eso, pues me despido. Muy buena asistencia. Muchas gracias a todos por participar en este Bancaforo. Por ahí veo buenos comentarios. Muchas gracias. A mí me gusta tratar tratar de clarificar estos conceptos desde una perspectiva no técnica, pero pues hay cosas que son muy técnicas que simplemente no se pueden, no se pueden platanizar tan fácil, pero espero que haya quedado un poco más claro qué es lo que ha sucedido y sobre todo, frente a lo que ha sucedido, que generemos las reflexiones correspondientes.
Finalmente una disculpa, yo sé que mi voz Claro. se debe escuchar terrible. Ayer me cogió una gripa Sí. absurda, No, pero bueno, no aquí te estamos de todas preocupes. maneras. No, no, no te preocupes, más bien muchas gracias. Y para no pedirte que uses más esa voz afónica, por ahí tenemos una pregunta en el casillero de preguntas y respuestas que la puedes responder si quieres por el chat, ¿no? La pregunta la voy a copiar por el chat y por ahí mismo yo creo que vas a poder responderla, ¿no? No, Cada uno pero de los esa respuesta es fácil. participantes. Si quieren, se les digo de ¿Así? una vez. Sí, porque de hecho Dice, estábamos hablando de conozco de eso. empresas que por políticas no implementan o instalan parches y actualizaciones apenas salen, sino que esperan un tiempo prudente antes de aplicarlos. ¿Es este un buen enfoque, salvo casos de amenazas de día cero que sea necesario resolver? Sí, la verdad es que es un muy buen enfoque. Lo mencionamos hace un instante, pero cuando estamos hablando de ciberseguridad, eso depende de qué tan rápido pueda usted hacer el sandboxing, de qué tan rápido puede hacer usted las pruebas de las actualizaciones y ponerlas en producción. ¿Por qué? Cuando estamos hablando de ciberseguridad, como lo menciona ahí Pablo, estamos hablando de algo que puede suceder en cuestión de minutos, ¿cierto? Entonces, pues digamos que la fortaleza de este tipo de plataformas de ciberseguridad es que si salió una amenaza, un indicador hoy en Rusia a esta hora, mientras estamos hablando, ya se pueda tener toda esa información desplegada en todos los agentes del mundo y cualquier cosa que parezca lo que pasó en Rusia, en China o en donde sea que haya pasado hace 3 minutos, pues ya estamos, ya tenemos un poco más de protección. Entonces el tema depende ahí del tiempo. Sí, es un buen enfoque hacer un sandboxing, hacer una prueba de las actualizaciones antes de desplegarlas, pero depende de cuánto tiempo nos vamos a demorar en desplegarlas, porque imagínense, si la prueba me va a tardar una semana, un mes antes de poder ponerla en producción, pues no estoy haciendo nada. Se está perdiendo por completo el espíritu de este tipo de herramientas de protección. Buenísimo, excelente, Juan Carlos. Bueno, muchísimas gracias a ti por estar con nosotros, por acompañarnos este viernes.